La saliva tibia de mi propio hijo resbalaba lentamente por mi mejilla derecha, mientras sus palabras venenosas todavía resonaban en mis oídos como dagas envenenadas. «Lava estos platos ahora, vieja sucia e inútil», había gritado Orlando con una furia que jamás creí posible viniendo de la criatura que alimenté en mi pecho durante 2 años completos. Mis manos temblaban mientras buscaba un pañuelo en el bolsillo de mi delantal florecido. Ese mismo delantal que había usado tantas veces para secarse las lágrimas cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el patio trasero de esta misma casa. Mi nombre es Rosalía Fernández. Tengo 67 años de edad y vivo aquí, en el corazón del barrio La Candelaria en Bogotá, Colombia, en la misma casa donde nací y donde pensé que moriría rodeada del amor de mi familia. Esa tarde del martes 15 de marzo, mientras limpiaba esa humillación de mi rostro arrugado por los años, pero endurecido por las batallas de la vida, jamás imaginé que ese momento marcaría el inicio de la venganza más dulce y devastadora que una madre podría ejecutar contra un hijo ingrato. Durante 43 años crié a Orlando Fernández con mis propias manos trabajadoras, estas mismas manos que ahora temblaban de indignación mientras secaban la saliva que él había escupido en mi cara como si fuera la cosa más despreciable del mundo. Recordaba vívidamente cuando esas mismas manos lo sostuvieron por primera vez en el Hospital San Juan de Dios, cuando pesaba apenas 3,5 kilos y tenía esos ojitos curiosos que me miraban como si yo fuera toda su universo. ¿Dónde había quedado aquel bebé indefenso? ¿En qué momento mi niño adorado se había convertido en este monstruo de 1,80 m que ahora me aterrorizaba en mi propia cocina? La respuesta a esas preguntas dolorosas se había construido lentamente durante los últimos 8 meses desde que Orlando regresó a vivir conmigo después de su divorcio escandaloso con Marcela. Su matrimonio había terminado de la peor manera posible, con gritos, pleitos legales y acusaciones mutuas que sacudieron a toda la familia. Marcela se había llevado a mi nieta preciosa, Isabela, de apenas 14 años, y había desaparecido completamente de nuestras vidas, dejando a Orlando sumido en una amargura tóxica que lo estaba convirtiendo en alguien irreconocible. Al principio, cuando Orlando tocó mi puerta esa madrugada fría de julio, con 2 maletas desgastadas y los ojos rojos de llorar, mi corazón maternal se derritió de compasión. Pensé que mi hijo necesitaba el refugio seguro del hogar donde había crecido, el consuelo de su madre que siempre había estado disponible para curarte todas sus heridas. Lo recibí con los brazos abiertos, preparé su habitación de la infancia con sábanas recién planchadas y hasta cociné su sancocho favorito, ese que llevaba pollo criollo y mazorca tierna que tanto le gustaba cuando era adolescente. Pero el hombre que entró a mi casa esa madrugada no era el hijo que había criado con tanto sacrificio y dedicación. Orlando traía consigo una oscuridad pesada que comenzó a infectar cada rincón de nuestro hogar como una enfermedad silenciosa pero mortal. Sus ojos, que antes brillaban con travesura y cariño, ahora solo reflejaban resentimiento y desprecio, especialmente cuando me miraba a mí. Los primeros síntomas de lo que vendría después aparecieron de manera sutil, tan graduales que inicialmente los atribuía al dolor natural de su separación matrimonial. Orlando comenzó a hacer comentarios ácidos sobre mi forma de cocinar, criticando recetas que había perfeccionado durante décadas de experiencia culinaria. «Esta carne está demasiado salada, mamá», decía con un tono de fastidio que me cortaba el alma. «¿No puedes hacer algo que sepa decente por una vez?». Esas palabras me dolían profundamente porque la cocina siempre había sido mi territorio sagrado, el lugar donde expresaba todo mi amor maternal, a través de sabores cuidadosamente balanceados y recetas transmitidas por generaciones de mujeres Fernández. Había trabajado durante 15 años como cocinera principal en el restaurante La Candelaria Colonial, donde familias adineradas de toda la ciudad venían específicamente a probar mis especiales del día. Mis manos conocían cada secreto culinario, cada técnica ancestral, cada combinación perfecta de especias que convertían ingredientes ordinarios en experiencias gastronómicas extraordinarias. Pero Orlando parecía haber olvidado completamente que su madre era una chef respetada y experimentada. Para él,
Ahora yo era simplemente una anciana torpe que no sabía ni preparar un almuerzo decente. Sus críticas constantes comenzaron a erosionar mi confianza en algo que había sido fuente de orgullo durante toda mi vida adulta. Después de los ataques a mi comida, vinieron las quejas sobre la limpieza de la casa. Orlando inspeccionaba cada habitación como un sargento militar, revisando barracas, señalando polvo invisible en superficies que yo había limpiado meticulosamente esa misma mañana. «Mamá, este baño huele raro», me decía con disgusto evidente. «¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaste bien? Yo había mantenido esta casa impecable durante más de 40 años, criando un hijo y trabajando tiempo completo. Pero ahora, Orlando me hacía sentir como si fuera una empleada doméstica incompetente que no merecía ni el salario mínimo. Cada crítica era una puñalada más en mi autoestima. Cada comentario despectivo me hacía cuestionar habilidades que antes consideraba naturales e incuestionables. La transformación de Orlando de hijo amoroso a tirano doméstico no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual y calculado que ahora reconozco como manipulación psicológica sistemática. Primero, fueron las críticas aparentemente constructivas sobre mi comida y limpieza. Después llegaron los comentarios sobre mi apariencia física, mi forma de vestir, mi manera de hablar con los vecinos. «Mamá, ese vestido te hace ver aún más vieja», me decía mientras yo me preparaba para ir a misa los domingos por la mañana. «¿No tienes algo más apropiado para tu edad?». Estas palabras me hacían dudar de mi propia imagen. Me obligaban a cambiarme de ropa 3 o 4 veces antes de salir, siempre preguntándome si Orlando aprobaría mi elección final. Gradualmente, mi hijo fue asumiendo el control de decisiones que siempre habían sido exclusivamente mías. Comenzó a opinar sobre mis gastos domésticos, cuestionando cada compra que hacía en el mercado local de la esquina. «¿Pagaste cuánto por esa carne?», preguntaba con indignación exagerada. «En otros lugares está más barata. Estás desperdiciando dinero porque no sabes comprar inteligentemente». Estas acusaciones eran particularmente hirientes porque yo había administrado el presupuesto familiar durante décadas, estirado cada peso para que nunca faltara nada esencial en nuestra casa. Conocía cada tienda del barrio, cada vendedor ambulante, cada promoción disponible. Había sobrevivido a crisis económicas, inflación descontrolada y periodos de desempleo, manteniendo siempre nuestra alimentación completa y nutritiva. Pero ahora Orlando me trataba como si fuera una anciana senil, incapaz de tomar decisiones básicas sobre mi propia vida doméstica. Sus intervenciones constantes me hacían sentir como una invitada indeseada en mi propia casa, una carga pesada que él soportaba por obligación filial más que por amor genuino. La saliva caliente golpeó mi mejilla izquierda como una bofetada líquida, mientras las palabras «lava estos platos ahora, vieja sucia e inútil», resonaban por toda la cocina con una crueldad que atravesó mi corazón como una lanza oxidada. Durante varios segundos quedé completamente paralizada, incapaz de procesar que mi propio hijo, la criatura que había salido de mis entrañas, acababa de escupirme como si fuera la basura más asquerosa del mundo. El líquido tibio se deslizó lentamente por mi pómulo arrugado, mientras Orlando me miraba con una satisfacción sádica que jamás creí posible ver en los ojos de alguien que había crecido llamándome mamita linda. Sus puños estaban cerrados, su mandíbula tensa, y todo su cuerpo irradiaba una violencia contenida que me hizo retroceder instintivamente hacia la pared de azulejos amarillos que había decorado personalmente cuando él tenía 10 años. «¿Me escuchaste o te quedaste sorda también?», rugió nuevamente, ahora acercándose tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Esa pestilencia aguardiente barato me explicó parcialmente su comportamiento explosivo, pero no justificaba absolutamente nada de lo que acababa de hacer. Mi hijo estaba bebiendo a escondidas, algo que había sospechado durante semanas, pero que ahora confirmaba de la manera más brutal posible. Mis manos temblaron mientras buscaba un pañuelo en el bolsillo de mi delantal para limpiar esa humillación de mi rostro. Cada movimiento era lento y deliberado, porque una parte de mí esperaba que Orlando se diera cuenta de la enormidad de lo que había hecho, que pidiera perdón, que volviera a ser el hijo que había criado con tanto amor y paciencia durante 4 décadas completas.
Pero no hubo disculpas, no hubo arrepentimiento, solo una mirada gélida de desprecio absoluto, mientras esperaba que yo obedeciera su orden como una sirvienta castigada por su incompetencia. ¿Vas a moverte o tengo que repetírtelo gritando más fuerte? Continuó con una agresividad que hizo que los cristales de las ventanas vibraran ligeramente. Su voz había adquirido un tono amenazante que jamás había usado conmigo, ni siquiera durante sus años de rebeldía adolescente, cuando discutíamos sobre horarios de llegada o dinero para sus salidas nocturnas. Caminé hacia el lavadero con pasos vacilantes, cada uno pesando como si llevara cadenas invisibles en mis tobillos hinchados por la edad y el trabajo doméstico constante. Los platos del almuerzo me parecieron monumentos gigantescos a mi supuesta incompetencia, aunque en realidad eran solo algunos utensilios que había usado para preparar la comida favorita de Orlando, con todo el cariño maternal que aún guardaba en mi corazón maltrecho. Mientras abría la llave del agua y comenzaba a enjabonar el primer plato, Orlando se posicionó directamente detrás de mí, como un capataz supervisando el trabajo de un esclavo castigado. Su respiración pesada me golpeaba la nuca, mientras murmuraba comentarios venenosos diseñados específicamente para destruir cualquier vestigio de dignidad que pudiera quedarme. «Mírate nada más», susurró con una crueldad calculada. «Una vieja patética que ni siquiera sabe lavar platos decentemente. ¿Para esto trabajé tantos años? ¿Para mantener a una inútil que no sirve para nada?» Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Orlando estaba reescribiendo completamente nuestra historia familiar, convirtiendo décadas de sacrificio maternal en una carga que él había soportado heroicamente. La realidad era exactamente opuesta. Yo había trabajado incansablemente durante toda su infancia y juventud para darle todo lo que necesitaba y mucho de lo que simplemente quería. «Y no te atrevas a dejar ni una sola mancha en esos platos», continuó con su monólogo humillante, «porque si tengo que volver a revisar tu trabajo como si fueras una empleada nueva, las consecuencias van a ser mucho peores que unas simples palabras». Esa amenaza velada de violencia física hizo que mis manos temblaran aún más mientras terminaba de lavar la vajilla con agua hirviendo que parecía quemar menos que la humillación que estaba viviendo. Orlando había cruzado una línea invisible, pero fundamental en nuestra relación madre-hijo, una frontera que una vez violada jamás podría ser restaurada completamente. Cuando terminé de secar el último tenedor, Orlando inspeccionó cada pieza como si fuera un crítico gastronómico, revisando el trabajo de un chef incompetente. Tomó cada plato contra la luz, buscó manchas invisibles en los vasos, verificó que no hubiera residuos de jabón en los cubiertos. Era una revisión diseñada para humillarme, para establecer claramente quién mandaba en esa casa y quién obedecía órdenes sin cuestionar. «Está aceptable», dictaminó finalmente con un tono que sugería que había sido extremadamente generoso al no encontrar defectos adicionales. «Pero la próxima vez quiero que laves todo inmediatamente después de comer. No voy a tolerar que esta casa parezca un chiquero, porque te dio pereza cumplir con tus obligaciones básicas». Sus palabras confirmaron algo terrible que había estado sospechando durante semanas. Orlando ya no me veía como su madre, sino como una empleada doméstica que vivía en su casa por caridad. Había invertido completamente los roles familiares, convirtiéndose en el jefe autoritario de una anciana que dependía de su benevolencia para tener techo y comida. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial, donde había dormido sola desde la muerte de Gustavo 15 años atrás, repliqué cada segundo de esa tarde terrible. Las lágrimas empaparon mi almohada de plumas mientras trataba de entender cómo habíamos llegado a ese punto de degradación familiar. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué errores había cometido durante la crianza de Orlando para que se convirtiera en este monstruo cruel? Pero mientras más reflexionaba sobre nuestra historia compartida, más me convencía de que yo no era responsable de la transformación maligna de mi hijo. Lo había criado con valores sólidos, límites claros, amor incondicional pero no permisivo. Le había enseñado a respetar a los mayores, a valorar el trabajo duro, a tratar a las mujeres con consideración y cariño. El Orlando que ahora me escupía y humillaba era producto de elecciones personales que había hecho como adulto independiente. Su divorcio traumático,
Sus problemas financieros, su alcoholismo secreto, habían revelado aspectos de su personalidad que siempre habían estado latentes, esperando las circunstancias adecuadas para manifestarse completamente. Los días siguientes confirmaron que el incidente del escupitajo no había sido una explosión aislada causada por el alcohol y la frustración, sino el inicio oficial de una campaña sistemática de abuso psicológico diseñada para quebrar mi espíritu y establecer su dominación absoluta sobre mi vida doméstica. Orlando comenzó a implementar reglas arbitrarias sobre cómo debía comportarme en mi propia casa. Ya no podía ver televisión después de las 8 de la noche porque el ruido lo molestaba. No podía hablar por teléfono con mis amigas durante más de 10 minutos, porque las conversaciones largas eran pérdida de tiempo. No podía comprar ingredientes caros en el mercado porque estaba despilfarrando dinero en lujos innecesarios. Cada nueva restricción venía acompañada de justificaciones que sonaban razonables superficialmente, pero que en realidad buscaban aislarme socialmente y controlar todos los aspectos de mi existencia diaria. Orlando estaba aplicando técnicas de manipulación psicológica que probablemente había aprendido durante su matrimonio tormentoso con Marcela, perfeccionándolas ahora contra una víctima que consideraba más vulnerable y menos capaz de resistencia. Una mañana, aproximadamente una semana después del escupitajo, desperté y encontré que Orlando había reorganizado completamente mi cocina durante la madrugada. Todos mis utensilios familiares estaban en lugares diferentes. Mis especias favoritas habían sido reubicadas en estantes que no podía alcanzar sin subir a una silla. Mis ollas más queridas habían sido guardadas en armarios superiores. Decidí organizar esto correctamente, me explicó con una sonrisa falsa cuando bajé a preparar el desayuno. Tu sistema no tenía ninguna lógica. Ahora todo está donde debe estar para una cocina funcional y eficiente. Era una violación territorial calculada, una demostración de poder que me obligaba a pedirle permiso o ayuda cada vez que necesitara algo básico para cocinar. Orlando había transformado mi espacio más íntimo y familiar en un ambiente hostil donde yo era una extraña tratando de navegar reglas impuestas por un dictador caprichoso. Pero la humillación más profunda llegó cuando comenzó a invitar amigos a nuestra casa y me presentaba como la señora que me ayuda con la limpieza, no como su madre, no como la dueña de la propiedad, sino como una empleada doméstica que él había contratado por caridad. Sus amigos me trataban con esa cortesía distante que se reserva para el personal de servicio, agradeciéndome formalmente cuando les servía café, pero sin establecer ningún tipo de conexión humana genuina. Durante esas visitas, Orlando actuaba como el señor absoluto de la casa, tomando decisiones sobre la comida que debía preparar, los horarios que debía mantener, las habitaciones que sus invitados podían usar. Yo me había convertido en una sombra silenciosa que aparecía cuando era necesaria y desaparecía cuando mi presencia resultaba inconveniente. Una tarde particularmente humillante, uno de sus amigos comentó casualmente que Orlando era muy generoso por permitir que una señora mayor viviera en su casa sin pagar alquiler. Mi hijo sonrió con satisfacción y respondió que siempre había creído en ayudar a las personas menos afortunadas cuando uno tenía los recursos para hacerlo. Menos afortunadas. Orlando había reescrito nuestra historia familiar tan completamente que ahora él era el benefactor caritativo y yo la receptora agradecida de su generosidad. Sus amigos se marcharon esa noche convencidos de que habían conocido a un hijo ejemplar que cuidaba desinteresadamente de una anciana necesitada. Fue durante esa época cuando comencé a notar que dinero estaba desapareciendo de mi billetera con una frecuencia alarmante. Pequeñas cantidades inicialmente, 20 o 30 mil pesos, que podía atribuir a olvidos naturales de la edad. Pero los faltantes se hicieron más frecuentes y considerables, hasta que una mañana descubrí que habían desaparecido 200,000 pesos que guardaba para pagar la cuenta de servicios públicos. Orlando negó cualquier conocimiento sobre el dinero faltante cuando lo confronté directamente. «Mamá, estás confundida», me dijo con una paciencia condescendiente que resultaba aún más irritante que sus explosiones de furia. «Probablemente gastaste ese dinero en algo y lo olvidaste. A tu edad es normal que la memoria no funcione tan bien como antes». Esa gaslighting sistemática
era quizás el aspecto más insidioso de su campaña de abuso psicológico. Orlando no solo me robaba dinero físicamente, sino que me hacía dudar de mi propia cordura y capacidad mental cuando reclamaba por los faltantes. Me estaba convenciendo gradualmente de que era una anciana senil incapaz de recordar sus propias acciones, una narrativa que justificaría intervenciones futuras aún más invasivas. Decidí comenzar a documentar secretamente estos incidentes, escribiendo fechas exactas y cantidades específicas en un cuaderno pequeño que escondí entre mis libros de recetas. También empecé a marcar discretamente los billetes de mi billetera con pequeñas señales invisibles que me permitieran identificar si habían sido manipulados. El patrón de robos se confirmó rápidamente. Orlando tomaba dinero de mi billetera durante las noches cuando yo dormía o durante las mañanas cuando salía temprano al mercado. Había estudiado cuidadosamente mis rutinas diarias para identificar las ventanas de oportunidad donde podía acceder a mis pertenencias sin riesgo de ser descubierto. Más perturbador aún era el hecho de que Orlando gastaba ese dinero robado en alcohol que escondía por toda la casa. Encontré botellas de aguardiente detrás de libros en la biblioteca, vodka barato entre las herramientas del garaje, cerveza escondida en el lavadero. Mi hijo había desarrollado un problema serio de alcoholismo que estaba financiando con mis ahorros personales. El alcohol explicaba muchas de sus explosiones de violencia verbal, pero también revelaba una dimensión adicional de su deterioro moral. Orlando no solo me maltrataba psicológicamente, sino que me estaba robando sistemáticamente para sostener un vicio destructivo que empeoraba su comportamiento abusivo. Era un círculo vicioso donde cada botella robada lo convertía en un agresor más peligroso. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de bebida secreta, Orlando me despertó a las 2 de la madrugada gritando que había escuchado ruidos extraños en el jardín trasero. Insistía en que debía levantarme inmediatamente para investigar porque era mi responsabilidad mantener la casa segura. Salí en camisón y pantuflas al frío nocturno, revisando cada rincón del patio con una linterna, mientras Orlando me supervisaba desde la puerta trasera. Por supuesto, no había ningún intruso, ningún ruido sospechoso, ninguna amenaza real. Era simplemente otro ejercicio de poder diseñado para demostrar que podía sacarme de la cama a cualquier hora y obligarme a obedecer órdenes irracionales. Falsa alarma, dictaminó finalmente después de hacerme revisar detrás de cada arbusto y debajo de cada mesa del jardín. Pero me tranquiliza saber que estás dispuesta a proteger nuestra propiedad cuando es necesario. Nuestra propiedad. Orlando había comenzado a referirse a mi casa como si fuera copropietario, como si tuviera derechos legales sobre la propiedad que yo había heredado de mis padres y mantenido con mi trabajo durante décadas. Era una apropiación verbal que precedía apropiaciones más concretas que aún estaban por venir. Al día siguiente, mientras Orlando dormía hasta tarde recuperándose de su borrachera nocturna, tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de nuestra relación destructiva. Era hora de comenzar una investigación sistemática de sus actividades, documentar cada abuso, cada robo, cada humillación con evidencias que podrían ser presentadas a autoridades competentes si la situación seguía deteriorándose. Esa mañana compré discretamente un pequeño grabador digital en una tienda de electrónicos del centro de la ciudad, diciéndole al vendedor que quería grabar recetas familiares que mi abuela me había transmitido oralmente. También adquirí una cámara fotográfica sencilla para documentar las botellas escondidas y cualquier evidencia física de los abusos que estaba sufriendo. La anciana que regresó a casa esa tarde ya no era la misma mujer vulnerable que había aceptado pasivamente meses de humillaciones crecientes. Rosalía Fernández había comenzado a transformarse en una investigadora determinada, una estratega paciente que estaba preparando cuidadosamente las herramientas necesarias para una confrontación final que Orlando jamás podría haber imaginado. Mientras escondía el equipo de grabación detrás de algunos libros en la estantería de la sala, sonreí por primera vez en semanas. Mi hijo había cometido el error fatal de subestimar completamente a la mujer que lo había criado, la mujer que había sobrevivido décadas de desafíos que él ni siquiera podía imaginar.
Orlando estaba a punto de descubrir que había elegido a la víctima equivocada para sus abusos crueles. El pequeño grabador digital descansaba silenciosamente entre los tomos antiguos de cocina de mi abuela Esperanza, tan invisible como una araña esperando pacientemente en su telaraña. Durante 3 días completos había estado capturando cada conversación, cada grito, cada insulto que Orlando dirigía hacia mí con esa crueldad calculada que se había convertido en su especialidad personal. La tecnología moderna se había convertido en mi aliada secreta en una guerra que mi hijo ni siquiera sabía que había comenzado. La primera grabación que obtuve fue devastadora en su simplicidad brutal. Orlando había llegado esa tarde del miércoles particularmente agitado, después de otra entrevista de trabajo fallida, y encontró que yo estaba regando las plantas del jardín delantero en lugar de tener su almuerzo, esperándolo exactamente a las 2 en punto, como había ordenado la semana anterior. «¡Rosalía!», gritó desde la puerta principal con una voz que hizo que la señora Amparo asomara curiosa por su ventana. «¿Dónde diablos está mi comida? ¿Acaso crees que soy tu marido muerto que puede esperar eternamente por tus caprichos?» Mencionar a Gustavo de esa manera despectiva fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Mi esposo había sido el amor de mi vida durante 27 años de matrimonio, un hombre trabajador y cariñoso que jamás me había levantado la voz, mucho menos me había tratado como una sirvienta incompetente. Orlando conocía perfectamente lo sagrado que era la memoria de su padre para mí, y había elegido profanar ese recuerdo precisamente porque sabía cuánto me dolería. «Ya voy, hijo», respondí tratando de mantener la calma, mientras cerraba rápidamente la llave del agua y me dirigía hacia la cocina. Pero mi respuesta, aparentemente sumisa, no fue suficiente para apaciguar la furia que había estado alimentando durante toda la mañana. «No me vengas con ese tonito de víctima», continuó mientras me seguía por el pasillo como un depredador acechando a su presa herida. «Estoy harto de tus excusas patéticas. Una mujer de tu edad debería saber cuáles son sus prioridades sin que nadie tenga que explicárselas como si fuera una niña retrasada. Tion». Cada palabra quedaba grabada perfectamente en mi dispositivo secreto, preservada para la posteridad como evidencia irrefutable de la degradación sistemática que estaba sufriendo en mis propios aposentos. Orlando continuó con su monólogo venenoso durante casi 10 minutos completos, usando términos que jamás había escuchado salir de su boca durante los primeros 40 años de su existencia. «Mira nada más este desorden», decía mientras inspeccionaba la cocina como un inspector militar revisando instalaciones enemigas. «Los platos del desayuno todavía están aquí. El mostrador está sucio. Ni siquiera barriste el piso esta mañana. Exactamente qué haces con tu tiempo cuando no estás durmiendo como una vagabunda». El grabador capturó fielmente cada matiz de desprecio en su voz, cada pausa calculada diseñada para maximizar el impacto psicológico de sus ataques verbales. También registró mis respuestas sumisas, mis intentos desesperados de calmar su ira, mi voz quebrada pidiendo perdón por infracciones que existían únicamente en su imaginación alcohólica. Esa noche, mientras Orlando dormía profundamente después de consumir media botella de whisky barato que había comprado con dinero robado de mi monedero, escuché la grabación completa con auriculares prestados de una vecina. Fue una experiencia devastadoramente reveladora, escuchar nuestra interacción desde la perspectiva de un observador externo objetivo. La diferencia de tono era impactante. Orlando hablaba con la autoridad cruel de un tirano seguro de su poder absoluto, mientras yo respondía con la sumisión temerosa de alguien que había sido completamente quebrado psicológicamente. No sonaba como una conversación entre madre e hijo, sino como la interacción entre un jefe abusivo y una empleada aterrorizada por perder su trabajo. Pero lo más revelador de todo era la calculación fría que detectaba en la voz de Orlando. No estaba gritando por frustración espontánea o dolor emocional genuino. Había una metodología deliberada en sus ataques, una estrategia consciente diseñada para erosionar sistemáticamente mi autoestima y establecer su dominación psicológica completa sobre mi vida diaria. Los días siguientes confirmaron que el patrón de abuso no era aleatorio, sino cuidadosamente planificado. Orlando había desarrollado un sistema rotativo de humillaciones
que incluía críticas sobre mi apariencia física los lunes, ataques a mis habilidades domésticas los martes, cuestionamientos sobre mi capacidad mental los miércoles, y así sucesivamente durante toda la semana. Era como si hubiera estudiado manuales sobre técnicas de lavado cerebral y estuviera implementando metodologías probadas para destruir la resistencia psicológica de sus víctimas. Cada día traía una nueva modalidad de tortura emocional, pero siempre dentro de parámetros que mantenían la apariencia superficial de conflictos familiares normales. El jueves de esa semana, capturé una conversación telefónica que reveló dimensiones aún más siniestras de sus planes futuros. Orlando había recibido una llamada de su amigo Sebastián, un contador público que aparentemente lo estaba asesorando sobre optimización de recursos familiares. Sí, hermano, ya está prácticamente quebrada psicológicamente. Escuché que Orlando le decía mientras paseaba por el jardín trasero, creyendo que yo no podía escuchar desde mi habitación. Dale 2 o 3 meses más y va a estar rogándome que me haga cargo de todas sus finanzas, porque se va a convencer de que es demasiado vieja para manejar dinero. La conversación continuó durante casi una hora, durante la cual Orlando detalló meticulosamente su estrategia para apoderarse gradualmente de todos mis recursos económicos. Había investigado las leyes sobre tutela de ancianos, había identificado médicos que podrían diagnosticar deterioro cognitivo, sin hacer evaluaciones exhaustivas. Había localizado residencias geriátricas baratas, donde podría internarme una vez que hubiera obtenido control legal sobre mi patrimonio. La casa sola debe valer como 200 millones, le explicaba a su cómplice con una excitación apenas contenida. Y si la vieja tiene algo ahorrado después de tantos años trabajando, podríamos estar hablando de una cantidad muy respetable para dividir entre nosotros dos. Sebastián respondía con risas cómplices y sugerencias adicionales sobre cómo acelerar el proceso de deterioro mental aparente. Recomendaba aumentar mi aislamiento social, controlar mi acceso a información externa, introducir medicamentos que pudieran afectar mi claridad mental. Era una conspiración criminal elaborada que involucraba a múltiples participantes y que había sido planificada durante meses antes de su implementación. Lo más hermoso del plan, continuó Orlando con una satisfacción que me heló la sangre, es que todo va a parecer completamente natural. Una anciana que pierde gradualmente sus capacidades cognitivas, un hijo amoroso que se sacrifica para cuidarla, una transición suave de responsabilidades financieras. Nadie va a sospechar absolutamente nada. Esa grabación se convirtió en la pieza más valiosa de mi colección de evidencias porque demostraba premeditación criminal, conspiración para cometer fraude y la participación de cómplices externos en el esquema de apropiación indebida. Orlando no era simplemente un hijo problemático actuando impulsivamente, sino el cerebro de una operación criminal sofisticada diseñada para robar sistemáticamente el patrimonio de una anciana vulnerable. Al día siguiente, implementé un sistema de seguridad adicional que Orlando jamás podría haber anticipado. Utilizando conocimientos que había adquirido durante mis años trabajando para familias adineradas de Bogotá, contacté discretamente con un investigador privado recomendado por una de mis exempleadoras, doña Mercedes Acuña, quien había utilizado servicios similares durante su divorcio escandaloso 5 años atrás. El detective Ricardo Salinas era un hombre de unos 50 años, discreto y profesional, especializado en casos de abuso financiero contra personas mayores. Durante nuestra reunión secreta en una cafetería del centro histórico, le expliqué la situación que estaba viviendo y le proporcioné copias de las grabaciones más incriminatorias que había obtenido. «Señora Fernández», me dijo después de escuchar atentamente mi relato completo, «lo que usted está describiendo constituye múltiples delitos graves: abuso psicológico, apropiación indebida, conspiración para cometer fraude, posiblemente hasta secuestro si llegaran a internarla contra su voluntad en una institución geriátrica». Sus palabras confirmaron mis sospechas más oscuras, pero también me proporcionaron una sensación extraña de alivio. No estaba imaginando cosas. No estaba exagerando conflictos familiares normales. Era víctima de una campaña criminal organizada que merecía intervención legal inmediata. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté mientras bebía nerviosamente un tinto que me sabía amargo por la tensión acumulada. «Varias»,
respondió mientras consultaba notas que había tomado durante nuestra conversación. Podemos presentar denuncias penales inmediatamente, solicitar órdenes de protección, iniciar procesos civiles para recuperar el dinero robado. Pero primero necesitamos fortalecer aún más las evidencias para asegurar condenas efectivas. Ricardo me proporcionó equipos de grabación más sofisticados, cámaras de vigilancia miniaturizadas que podía instalar en puntos estratégicos de la casa y software especializado para documentar transacciones financieras sospechosas. También me enseñó técnicas básicas de investigación que podía implementar sin despertar sospechas de Orlando. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se transformó en una red de vigilancia discreta que capturaba cada movimiento, cada conversación, cada actividad criminal de mi hijo. Las cámaras ocultas grabaron evidencias devastadoras. Orlando robando dinero de mi billetera durante las madrugadas, escondiendo botellas de alcohol compradas con mis recursos, revisando mis documentos personales sin autorización e incluso fotografiando información confidencial de mis cuentas bancarias. La grabación más impactante se obtuvo durante una visita de Sebastián, su cómplice contador, quien vino específicamente para ayudar a Orlando a acelerar el cronograma de apropiación de mis bienes. Durante esa reunión, que duró casi 3 horas, discutieron detalladamente cada aspecto de su plan criminal con una franqueza que resultaba absolutamente incriminatoria. Necesitamos que empiece a mostrar signos más obvios de confusión mental, explicaba Sebastián, mientras consultaba documentos que había traído en un maletín profesional. Situaciones donde testigos puedan confirmar que no está en condiciones de manejar decisiones financieras importantes. Orlando respondía con entusiasmo que ya había comenzado a implementar estrategias para conseguir exactamente esos resultados. Había estado mezclando pequeñas cantidades de medicamentos sedantes en mi comida nocturna para asegurar que pareciera más lenta y confusa durante las mañanas siguientes. También había estado programando visitantes inesperados durante horas cuando yo estaba menos alerta, para crear situaciones embarazosas que podían ser interpretadas como deterioro cognitivo. La semana pasada invité a doña Patricia, la vecina de enfrente, justo cuando la vieja acababa de tomar sus pastillas para dormir, relató Orlando con una satisfacción sádica. Rosalía estaba completamente desorientada. No recordaba conversaciones que habíamos tenido esa misma mañana. Tardaba siglos en responder preguntas sencillas. Patricia se fue completamente convencida de que mi mamá está desarrollando demencia senil. Estas revelaciones explicaban varios incidentes recientes que me habían confundido profundamente. Episodios de somnolencia inexplicable durante el día, momentos de confusión mental que no correspondían con mi estado de salud general, situaciones sociales embarazosas donde parecía menos competente de lo normal. Orlando había estado drogándome sistemáticamente para crear evidencias falsas de deterioro mental que pudiera usar como justificación legal para obtener tutela sobre mis asuntos personales. El nivel de premeditación criminal era absolutamente escalofriante. Mi hijo no solo me estaba robando dinero y humillando psicológicamente, sino que estaba envenenando secretamente mi comida como parte de una estrategia elaborada para hacer que pareciera médicamente incompetente. Era tentativa de homicidio lento disfrazada como cuidado filial preocupado. Sebastián también reveló durante esa conversación que habían identificado específicamente qué propiedades y cuentas bancarias planeaban atacar primero, una vez que obtuvieran control legal sobre mis finanzas. Habían hecho investigaciones extensas sobre mi patrimonio real, mucho más exhaustivas de las que yo había imaginado posibles. Según mis cálculos conservadores, decía Sebastián, mientras revisaba documentos que habían obtenido ilegalmente, estamos hablando de un patrimonio total que supera fácilmente los 300 millones de pesos. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones en fondos mutuos, posiblemente algunas propiedades adicionales que no hemos identificado todavía. Orlando silbaba de admiración al escuchar esas cifras, pero también expresaba frustración porque el proceso de apropiación legal estaba tomando más tiempo del que había anticipado originalmente. ¿No hay forma de acelerar las cosas?, preguntaba con impaciencia evidente. Cada día que pasa es dinero que estamos perdiendo.
especialmente si ella se da cuenta de lo que estamos haciendo y toma medidas preventivas. La respuesta de Sebastián reveló dimensiones aún más siniestras de su conspiración criminal. Habían considerado seriamente opciones que incluían provocar accidentes que pudieran incapacitarme físicamente, crear crisis médicas falsas que justificaran hospitalizaciones prolongadas e incluso eliminarme completamente si otras estrategias fallaban. Obviamente, esas serían medidas extremas, aclaraba Sebastián, con una frialdad que me provocó escalofríos. Pero si tu madre empieza a resistirse activamente o busca ayuda legal, podríamos necesitar considerar alternativas más definitivas. Esa conversación grabada se convirtió en evidencia suficiente para procesos penales que podrían resultar en décadas de prisión para ambos conspiradores, pero también me hizo comprender que mi situación había escalado mucho más allá de conflictos familiares y había entrado en territorio de peligro físico real para mi vida. Esa noche, después de que Sebastián se marchara y Orlando cayera en su estupor alcohólico habitual, tomé la decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de toda esta pesadilla. Era hora de revelar mi carta más poderosa, la sorpresa que transformaría completamente la dinámica de poder entre nosotros y dejaría a Orlando absolutamente destruido. Pero antes de implementar mi contraataque devastador, necesitaba asegurar que todas las evidencias estuvieran perfectamente organizadas y protegidas legalmente. Al día siguiente, llamaría a personas que Orlando jamás había conocido, personas con poder real que podrían terminar esta guerra criminal de una vez por todas. Mi hijo había cometido el error fatal de subestimar completamente a la mujer que lo había criado. Estaba a punto de descubrir que Rosalía Fernández tenía recursos, conexiones y capacidades que estaban muy lejos de la anciana vulnerable que él creía estar manipulando. La venganza que estaba planificando sería tan dulce como devastadora. La madrugada del viernes 18 de abril, desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses, como si todos los fragmentos dispersos de mi estrategia hubieran caído finalmente en su lugar correcto. Mientras Orlando roncaba en la habitación contigua, probablemente soñando con los millones que creía estar a punto de robar, yo estaba diseñando meticulosamente la destrucción más completa y devastadora que un hijo abusivo pudiera imaginar. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre las cortinas de encaje que había cosido personalmente 15 años atrás, cuando aún creía que mi hogar sería un santuario de amor familiar hasta el final de mis días. Ahora esas mismas cortinas habían sido testigos silenciosas de meses de humillaciones, pero también serían las observadoras privilegiadas de la justicia más dulce que estas paredes hubieran presenciado jamás. Me levanté silenciosamente y caminé hasta mi escritorio de caoba, una antigüedad heredada de mi bisabuela Remedios que guardaba secretos mucho más profundos de los que Orlando jamás había sospechado. En el cajón inferior derecho, protegida por un compartimento secreto que solo yo conocía, descansaba una pequeña agenda de cuero negro que contenía información que transformaría completamente esta guerra unilateral en una masacre estratégica. Esa agenda contenía números telefónicos, direcciones y contactos que había acumulado durante décadas de trabajo silencioso en las cocinas de las familias más poderosas de Bogotá. Nombres que Orlando no reconocería, pero que tenían la capacidad de mover montañas legales, financieras y sociales con una simple llamada telefónica. Personas que me debían favores, que respetaban mi integridad, que consideraban a Rosalía Fernández parte de sus círculos íntimos de confianza. La primera llamada que haría ese día sería al doctor Alejandro Montemayor, abogado especialista en derecho penal que había conocido durante mis 5 años cocinando para su familia. Don Alejandro había ganado casos imposibles contra criminales mucho más sofisticados que Orlando. Había enviado a prisión a estafadores que manejaban esquemas de millones de dólares. Para él, desenmascarar a un ladrón doméstico amateur sería un ejercicio recreativo. La segunda llamada correspondía al coronel retirado Esteban Villareal, excomandante de la Policía Metropolitana, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada muy exclusiva. El coronel Villareal me había confesado múltiples veces durante cenas familiares que mi arroz con pollo era superior al de su propia madre.
y había bromeado sobre estar dispuesto a arrestar a cualquiera que se atreviera a criticar mi sazón. Pronto descubriría si esas palabras habían sido genuinas o simple cortesía social. Pero la llamada más importante de todas sería para mi sobrina Esperanza, hija de mi hermana mayor, que trabajaba como investigadora financiera para la Superintendencia de Sociedades. Esperanza tenía acceso a bases de datos que revelarían exactamente cuánto dinero había estado manejando Orlando sin mi conocimiento, qué cuentas bancarias había abierto usando información robada de mis documentos, qué transacciones sospechosas había estado ejecutando durante los últimos meses. Mientras organizaba mentalmente la secuencia de llamadas que harían colapsar el mundo criminal de Orlando, reflexionaba sobre la ironía deliciosa de la situación que había creado para sí mismo. Mi hijo había pasado meses estudiando cuidadosamente mis rutinas diarias, documentando mis supuestas debilidades, planificando cada detalle de mi apropiación sistemática. Pero había fallado completamente en investigar quién era realmente Rosalía Fernández más allá de la fachada modesta que había mantenido deliberadamente durante décadas. Orlando creía que estaba robando a una cocinera jubilada con ahorros limitados y una casa heredada de valor moderado. No tenía absolutamente ninguna idea de que durante los últimos 30 años había estado acumulando un patrimonio que superaba todo lo que su mente ambiciosa podría haber soñado. Su investigación superficial con Sebastián había identificado apenas la punta del iceberg de mis recursos reales. La verdad que estaba a punto de revelarse era que Rosalía Fernández no había sido simplemente una cocinera empleada por familias adineradas. Durante 15 años había sido socia silenciosa en 3 restaurantes exitosos de la zona rosa. Había invertido consistentemente en bienes raíces cuando los precios estaban deprimidos. Había adquirido acciones de empresas emergentes que ahora cotizaban en la bolsa con valores astronómicos. La casa donde Orlando dormía tranquilamente, creyendo que valía 200 millones de pesos, había sido tasada recientemente en 800 millones debido a su ubicación histórica privilegiada y las renovaciones arquitectónicas que había financiado secretamente durante los últimos 5 años. Pero esa propiedad era apenas una fracción de un portafolio inmobiliario que incluía 2 apartamentos en el norte de la ciudad, una finca cafetera en el eje cafetero y participaciones en un centro comercial próspero en Medellín. Mis cuentas bancarias, que Orlando había estado vaciando orgullosamente de a pocos miles de pesos, eran cuentas operativas para gastos domésticos cotidianos. Mis verdaderas inversiones estaban distribuidas entre fondos internacionales, certificados de depósito blindados legalmente y participaciones en empresas familiares que generaban dividendos mensuales superiores a lo que Orlando había ganado en cualquier año de su vida laboral. El patrimonio total que había estado intentando robar ascendía aproximadamente a 2.500 millones de pesos, una fortuna construida pacientemente durante décadas de trabajo inteligente, inversiones estratégicas y vida deliberadamente modesta para evitar atraer atención innecesaria. Orlando había estado tratando de estafar a una de las mujeres más ricas de la Candelaria, pero su arrogancia le había impedido realizar una investigación competente sobre su víctima elegida. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno que sería el último que cocinaría para Orlando como madre amorosa, decidí acelerar el cronograma de mi contraataque. Las evidencias que había recopilado eran abrumadoramente suficientes para procesos criminales devastadores, pero quería añadir un elemento de shock psicológico que garantizara que mi venganza fuera recordada durante décadas. Llamé discretamente a Esperanza desde el teléfono de la cocina, mientras Orlando seguía durmiendo. Mi sobrina respondió inmediatamente con el cariño genuino que siempre había caracterizado nuestra relación familiar cercana. Tía Rosalía, qué alegría escucharla tan temprano. ¿Todo está bien? Mi amor, necesito pedirte un favor profesional muy delicado. Es sobre Orlando y una situación que se ha vuelto insostenible. Durante 20 minutos le expliqué cuidadosamente todo lo que había descubierto sobre las actividades criminales de mi hijo. Esperanza escuchó con la atención profesional de una investigadora experimentada, haciendo preguntas específicas que demostraban inmediatamente la gravedad legal de la situación. Tía, esto es mucho más serio de lo que usted inicialmente describía, me dijo al terminar mi relato.
Estamos hablando de múltiples delitos federales que podrían resultar en sentencias de prisión muy prolongadas. Esperanza, quiero que hagas una investigación exhaustiva de todas las actividades financieras de Orlando durante los últimos 2 años. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, todo lo que puedas encontrar en las bases de datos oficiales. Por supuesto, tía, dame 48 horas y tendré un informe completo con evidencias documentales que podrán ser presentadas ante cualquier tribunal. La segunda llamada fue al doctor Montemayor, quien atendió personalmente a pesar de la hora temprana, porque reconoció mi número de teléfono en su pantalla. Doña Rosalía, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está usted? Espero que no esté llamando para anunciar que se muda a otra ciudad y nos va a privar de sus talentos culinarios. Don Alejandro, necesito una consulta legal urgente sobre un caso de abuso familiar y apropiación indebida. Es sobre mi hijo Orlando y una situación que ha escalado a niveles criminales. El tono jovial del doctor Montemayor cambió inmediatamente a seriedad profesional. Durante los siguientes 30 minutos, le proporcioné un resumen detallado de las evidencias que había recopilado, incluyendo las grabaciones de audio donde Orlando planificaba abiertamente mis apropiaciones patrimoniales. Doña Rosalía, esto constituye un caso sólido para procesos penales inmediatos. Con las evidencias que usted describe, podríamos asegurar condenas que mantendrían a su hijo en prisión durante años. Doctor, quiero que Orlando enfrente las consecuencias completas de sus acciones, pero también quiero que la confrontación inicial sea lo suficientemente impactante para que comprenda exactamente con quién se metió. Comprendo perfectamente. Organizaremos una presentación de evidencias que será absolutamente devastadora. ¿Cuándo le gustaría que ejecutáramos esta operación? El lunes próximo. Quiero que Orlando tenga un fin de semana más, creyendo que está controlando la situación, antes de descubrir que su mundo entero está a punto de colapsar. La tercera llamada fue al coronel Villareal, quien respondió con la eficiencia militar que había caracterizado toda su carrera profesional. Coronel, habla Rosalía Fernández. Necesito sus servicios profesionales para una situación familiar muy delicada que involucra amenazas potenciales contra mi seguridad personal. Doña Rosalía, usted sabe que estaría dispuesto a ayudarla con cualquier cosa. Cuénteme exactamente qué está pasando. Después de escuchar mi explicación, el coronel Villareal expresó una indignación genuina que me tranquilizó profundamente sobre la seriedad con que tomaría mi protección. Señora, ningún hijo tiene derecho a maltratar a su madre de esa manera, independientemente de las circunstancias. Voy a asignar personal especializado para garantizar su seguridad durante todo este proceso legal. Coronel, también quiero que esté presente durante la confrontación del lunes. Su presencia uniformada añadirá un elemento de autoridad que Orlando no podrá ignorar o minimizar. Por supuesto, estaré allí personalmente con 2 agentes adicionales. Su hijo va a entender inmediatamente que las cosas han cambiado radicalmente. Esas 3 llamadas matutinas establecieron los fundamentos de una operación que transformaría completamente la dinámica de poder en mi hogar. Orlando había estado ejecutando una campaña criminal amateur contra alguien que tenía recursos profesionales muy superiores a cualquier cosa que él pudiera imaginar o contrarrestar. Durante el resto del día, mientras Orlando continuaba con sus rutinas de abuso psicológico cotidiano, yo mantuve una fachada de sumisión temerosa que ocultaba la satisfacción creciente de saber que cada insulto adicional, cada humillación extra, cada robo pequeño se estaba acumulando como evidencia adicional para su destrucción legal inminente. Esa tarde, Orlando trajo nuevamente a Sebastián para una reunión de seguimiento sobre el progreso de sus planes criminales. Esta vez instalé cámaras adicionales que capturaron no solo audio, sino video completo de toda su conversación conspirativa. Los 2 criminales amateur discutieron abiertamente metodologías para acelerar mi deterioro mental aparente, incluyendo aumentar las dosis de sedantes en mi comida y crear situaciones públicas más embarazosas. Necesitamos al menos 3 testigos respetables que puedan declarar ante un juez que tu madre ya no es competente mentalmente, explicaba Sebastián mientras revisaba documentos legales que había preparado para solicitar tutela. La señora Amparo de al lado sería ideal, también don Ricardo del almacén de la esquina, posiblemente el médico familiar si podemos convencerlo,
Orlando asentía entusiasmado, mientras planeaban específicamente cómo manipular a mis vecinos y conocidos para que proporcionaran testimonios falsos sobre mi supuesta incapacidad mental. Era conspiración criminal que involucraba potencialmente a múltiples víctimas inocentes que serían utilizadas como herramientas involuntarias en su esquema fraudulento. ¿Y qué pasa si la vieja se resiste cuando tratemos de internarla en el hogar geriátrico?, preguntaba Orlando con una frialdad que confirmaba definitivamente que ya no lo consideraba mi hijo, sino un criminal peligroso. Para eso existen sedantes más fuertes, respondía Sebastián con una sonrisa que las cámaras capturaron perfectamente. Una dosis suficientemente alta la mantendrá tranquila durante el transporte y los primeros días de adaptación. Una vez que esté internada, será mucho más difícil que busque ayuda legal. Esa conversación grabada se convirtió en evidencia suficiente para acusaciones de conspiración para secuestro, administración forzada de sustancias controladas y posiblemente tentativa de homicidio dependiendo de las dosis que habían estado considerando. Orlando y Sebastián habían proporcionado testimonios detallados de premeditación criminal que ningún abogado defensor podría refutar exitosamente. El domingo por la noche, mientras Orlando celebraba prematuramente con una botella cara de whisky que había comprado con dinero robado de mi cuenta personal, yo terminé de organizar el último detalle de mi venganza perfecta. Había decidido añadir un elemento de humillación pública que garantizaría que toda la Candelaria conociera la verdadera naturaleza criminal de Orlando Fernández. Invité discretamente a varios vecinos respetables para que pasaran a saludar el lunes por la tarde, exactamente cuando la confrontación legal estaría desarrollándose. Doña Amparo, don Ricardo del almacén, la señora Patricia de enfrente, don Miguel el cartero que había conocido nuestra familia durante décadas. Todos habían expresado preocupación sutil sobre los cambios que habían observado en la dinámica de nuestro hogar durante los últimos meses. Van a presenciar algo que los va a impactar profundamente. Les advertí sin revelar detalles específicos, pero necesito testigos respetables de lo que va a suceder para protegerme legalmente en el futuro. El lunes amaneció con un cielo despejado que interpreté como una señal auspiciosa para la justicia que finalmente llegaría a mi hogar. Orlando desayunó tranquilamente, sin sospechar absolutamente nada sobre la tormenta devastadora que se aproximaba. Su confianza arrogante era tan completa que incluso bromeó sobre tener una semana muy productiva organizando los asuntos financieros de la familia. Si hubiera sabido que esa sería la última mañana que pasaría en mi casa como residente, posiblemente habría demostrado algo de gratitud por todos los años de hospitalidad que le había proporcionado. Pero Orlando había perdido completamente la capacidad de reconocer favores o valorar sacrificios, transformándose en un depredador que solo entendía poder y sumisión. A las 2 de la tarde exactas, el timbre de mi puerta anunció el inicio del fin para Orlando Fernández. El doctor Alejandro Montemayor fue el primero en cruzar el umbral de mi puerta, impecablemente vestido con su traje gris carbón y portando un maletín de cuero que contenía suficientes documentos legales para enviar a Orlando a prisión durante la próxima década. Detrás de él venía el coronel Villarreal en uniforme completo, acompañado por 2 agentes de su empresa de seguridad que irradiaban esa autoridad intimidante que solo poseen los profesionales militares experimentados. Orlando estaba en ese momento sentado en el sofá de la sala, revisando su teléfono celular con esa expresión de aburrimiento arrogante que se había convertido en su máscara permanente. Cuando escuchó voces desconocidas en el recibidor, levantó la cabeza con curiosidad molesta, como si visitantes inesperados fueran una inconveniencia personal que yo debería haber evitado. ¿Quiénes son esas personas, mamá?, preguntó con ese tono condescendiente que usaba cada vez que cuestionaba mis decisiones, como si fuera un padre regañando a una hija irresponsable. Personas que vinieron a conocerte, Orlando, respondí con una calma que ocultaba la satisfacción volcánica que burbujeaba en mi interior. Personas que han escuchado mucho sobre ti y querían conversar contigo personalmente. La expresión de Orlando cambió sutilmente cuando el coronel Villarreal entró a la sala con sus 2 agentes, flanqueándolo como una formación militar. Su postura corporal se tensó instintivamente porque su cerebro primitivo
reconoció inmediatamente la presencia de depredadores alfa superiores en su territorio. Orlando Fernández, anunció el coronel con una voz que había comandado tropas durante décadas de servicio activo. Soy el coronel Esteban Villareal, y estos caballeros son el doctor Alejandro Montemayor y agentes de mi Departamento de Investigaciones Especiales. Mi hijo se puso de pie lentamente, su confusión evidente mientras trataba de procesar por qué oficiales militares y abogados distinguidos estaban visitando nuestra casa modesta un lunes por la tarde. Su mente criminal amateur probablemente especulaba sobre denuncias de vecinos o investigaciones rutinarias de alguna dependencia gubernamental. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con una cortesía forzada que contrastaba dramáticamente con el tono despreciativo que usaba conmigo durante nuestras interacciones privadas. Señor Fernández, respondió el doctor Montemayor mientras abría su maletín y extraía una carpeta voluminosa llena de documentos organizados cronológicamente. Estamos aquí para discutir una serie de actividades criminales que usted ha estado ejecutando contra su madre durante los últimos 8 meses. Vi cómo el rostro de Orlando se drenó de color instantáneamente. Sus ojos se movieron rápidamente entre los 3 hombres autoritarios que ahora ocupaban su sala, buscando alguna explicación alternativa que no involucrara el colapso total de su mundo criminal secreto. No entiendo de qué están hablando, murmuró, pero su voz había perdido completamente la confianza arrogante que caracterizaba sus interacciones conmigo. Señor Fernández, continuó el doctor Montemayor con la frialdad profesional que había perfeccionado durante décadas de procesos penales exitosos. Tenemos evidencias documentales de apropiación indebida, abuso psicológico, conspiración para cometer fraude, administración no autorizada de sustancias controladas y planeación de secuestro. Cada acusación golpeó a Orlando como una bofetada física. Su boca se abrió y cerró repetidamente sin emitir sonidos, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Sus ojos se dirigieron hacia mí, con una expresión de shock absoluto, como si estuviera viendo a su madre por primera vez en su vida. «Mamá», susurró con una voz quebrada que no había escuchado desde que era pequeño y se despertaba de pesadillas nocturnas. Usted hizo esto». «Orlando», respondí calmadamente mientras tomaba asiento en mi silla favorita. «Durante 8 meses me has tratado como basura, me has robado dinero, me has escupido en la cara, has planeado drogarme y secuestrarme. ¿Realmente pensaste que no tomaría medidas para protegerme?» El coronel Villareal intervino con autoridad militar incuestionable. Su madre ha estado documentando meticulosamente cada uno de sus crímenes. Tenemos grabaciones de audio, videos de vigilancia, evidencias financieras, testimonios de cómplices. Este caso está tan sólido que cualquier abogado defensor le recomendaría declararse culpable inmediatamente. Orlando se desplomó nuevamente en el sofá, su cuerpo temblando visiblemente mientras procesaba la magnitud de su situación legal. Durante meses había creído que estaba manipulando exitosamente a una anciana vulnerable, cuando en realidad había estado cavando meticulosamente su propia tumba criminal. «Permítame reproducir algunas de las evidencias más incriminatorias», dijo el doctor Montemayor mientras conectaba un reproductor de audio a un altavoz portátil que había traído específicamente para esta confrontación. La voz de Orlando llenó la sala, clara e inconfundible, planificando abiertamente con Sebastián cómo apropiarse de mi patrimonio, cómo drogarme sistemáticamente para parecer mentalmente incompetente, cómo internarme contra mi voluntad en una institución geriátrica. Cada palabra grabada era una puñalada directa en cualquier esperanza que pudiera tener de negar su culpabilidad. Esto es ilegal», balbuceó desesperadamente. «No pueden grabarme sin mi permiso». «Erróneo», respondió el doctor Montemayor con una sonrisa fría. «Su madre tiene derecho legal absoluto a grabar conversaciones en su propia propiedad, especialmente cuando documenta crímenes siendo cometidos contra ella. Fue entonces cuando decidí desatar la bomba nuclear que pulverizaría completamente cualquier fantasía que Orlando pudiera mantener sobre salir victorioso de esta confrontación. Orlando», dije levantándome y caminando hacia la ventana que daba al jardín delantero, donde había jugado durante su infancia inocente. «Hay algo que necesitas saber sobre la mujer a quien has estado tratando de robar».
Saqué de mi bolso los documentos que había preparado cuidadosamente para este momento: evaluaciones patrimoniales oficiales, estados de cuentas bancarias, títulos de propiedad, certificados de inversión. Todo el portafolio financiero real que había mantenido secreto durante décadas. Esta casa, que consideras tu hogar, no vale los 200 millones que calculaste con tu amigo contador amateur. Comencé mientras desplegaba los documentos sobre la mesa de centro como cartas ganadoras en un juego de póker mortal. Vale 800 millones de pesos. Es una propiedad histórica protegida en una de las zonas más valoradas de la Candelaria. Vi cómo los ojos de Orlando se agrandaron progresivamente mientras asimilaba cifras que superaban wildly sus cálculos más optimistas. Pero esa propiedad representa apenas el 25% de mi patrimonio total. Continué con una satisfacción que había estado reprimiendo durante meses de humillaciones. También soy propietaria de 2 apartamentos en el norte de Bogotá, una finca cafetera en el eje cafetero, participaciones en un centro comercial próspero en Medellín y acciones en 3 restaurantes exitosos de la zona rosa. Orlando trataba de procesar números que estaban completamente fuera de su capacidad de comprensión. Su boca se movía silenciosamente mientras intentaba calcular cifras que representaban riqueza generacional. Mis cuentas bancarias corrientes, esas que has estado vaciando orgullosamente de a pocos miles de pesos, son fondos operativos para gastos domésticos. Mis verdaderas inversiones están en fondos internacionales blindados, certificados de depósito intocables y participaciones empresariales que generan dividendos mensuales superiores a cualquier salario que hayas ganado en tu vida. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido a mi bisabuelo. Orlando miraba fijamente los documentos como si fueran artefactos alienígenas imposibles de descifrar. El patrimonio total que has estado tratando de robar, anuncié con la solemnidad de un veredicto judicial final, asciende a 2.500 millones de pesos. Orlando emitió un sonido gutural que no era exactamente palabras, sino expresión pura de shock devastador. Durante meses había estado planificando apoderarse de lo que consideraba una fortuna modesta de una anciana jubilada, cuando en realidad había estado tratando de estafar a una de las mujeres más ricas del barrio. «Imposible», murmuró finalmente. Usted siempre vivió como si fuera pobre. Nunca gastó dinero en lujos, nunca ostentó riqueza, porque elegí enseñarte valores de humildad y trabajo duro». Respondí con una tristeza genuina que contrastaba con la satisfacción de mi venganza. Quería que crecieras respetando el dinero, valorando cada peso, entendiendo que todo en la vida debe ganarse con esfuerzo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Orlando, pero ya no eran lágrimas de un hijo arrepentido, sino de un criminal que finalmente comprendía la magnitud de su error estratégico. Durante 43 años mantuve esta familia viviendo modestamente para darte la mejor educación moral posible. Continué mientras el doctor Montemayor documentaba cada palabra para procesos legales futuros, pero tú interpretaste mi simplicidad como debilidad, mi generosidad como estupidez. El coronel Villarreal se acercó a Orlando con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar criminales mucho más peligrosos. Señor Fernández, tiene exactamente 24 horas para abandonar esta propiedad permanentemente. Puede llevarse únicamente sus pertenencias personales, ropa, artículos íntimos, objetos sentimentales sin valor comercial. ¿A dónde voy a ir?, preguntó Orlando con la desesperación de alguien que finalmente comprende que ha destruido completamente su futuro con decisiones irreversibles. Eso debiste considerarlo antes de escupir en la cara de tu madre, respondí sin demostrar la menor compasión. Antes de robarme dinero mientras dormía, antes de planificar drogarme y secuestrarme. El doctor Montemayor agregó la información legal que completaría la destrucción total de cualquier esperanza que Orlando pudiera mantener. Señor Fernández, también debe saber que su madre ha alterado completamente su testamento. Usted ha sido removido como beneficiario de cualquier herencia futura. Todo su patrimonio ahora está destinado a su nieta Isabela y a instituciones de caridad seleccionadas. Esa revelación final quebró completamente cualquier resistencia que Orlando pudiera haber mantenido. Se desplomó hacia adelante con las manos cubriendo su rostro.
sollozando con la intensidad de alguien que acababa de perder no solo su presente, sino todo su futuro financiero, los 2.500 millones que esperabas heredar para mantener tu vida de vagabundo alcohólico. Le dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ahora van a beneficiar a personas que realmente los merecen. Durante las siguientes 2 horas, Orlando empacó sus pertenencias con la eficiencia desesperada de alguien bajo supervisión militar. El coronel Villarreal y sus agentes documentaron cada artículo que removía de la casa para asegurar que no robara nada adicional durante su salida forzada. Los vecinos que había invitado discretamente comenzaron a llegar durante la tarde, testificando la humillación pública total de Orlando mientras cargaba maletas hacia un taxi que lo llevaría hacia un futuro incierto. Doña Amparo, don Ricardo, la señora Patricia, don Miguel el cartero. Todos observaron en silencio respetuoso mientras el hombre que había abusado de su madre era expulsado definitivamente de la comunidad. «Rosalía», me susurró doña Amparo mientras Orlando subía al taxi con sus últimas maletas. Todos sabíamos que algo estaba mal. Se veía usted muy triste, muy delgada. Nos alegra saber que encontró fuerzas para defenderse. Tai, cuando el taxi desapareció por la calle llevándose para siempre al extraño cruel que había reemplazado a mi hijo, sentí simultáneamente el dolor profundo de una madre que había perdido a su único niño y la satisfacción inmensa de una mujer que había recuperado completamente su dignidad. El doctor Montemayor se despidió asegurándome que todos los procedimientos legales continuarían hasta que Orlando enfrentara las consecuencias completas de sus crímenes. El coronel Villarreal garantizó protección continua contra cualquier intento de retaliación o regreso no autorizado. Esa noche, por primera vez en 8 meses, cené en completo silencio en mi propia casa, pero era un silencio diferente al anterior, no el silencio tenso del miedo y la opresión, sino el silencio pacífico de la justicia cumplida y la dignidad restaurada. Al día siguiente, Isabela me llamó llorando de alegría cuando Marcela le contó todo lo que había sucedido. Mi nieta regresaría pronto para vivir conmigo y llenar nuevamente esta casa con amor genuino en lugar de terror doméstico. Rosalía Fernández había ganado la guerra más importante de su vida, no solo recuperando su hogar, sino demostrando que ningún abusador, sin importar qué tan cercano sea, puede destruir impunemente a una mujer que conoce su propio valor. Aquí estoy, 6 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, sentada en la misma sala donde mi hijo Orlando me escupió en la cara y me gritó, «Vieja sucia e inútil», pero ahora este espacio respira paz y dignidad nuevamente. Es extraordinario cómo un lugar puede transformarse completamente cuando se libera del veneno de la violencia doméstica. Las mismas paredes que fueron testigos de humillaciones diarias ahora escuchan conversaciones llenas de cariño entre mi nieta Isabella y yo, risas genuinas que llenan cada rincón con la alegría que pensé que nunca volvería a experimentar. Cuando comencé a relatarles esta historia aquí en el canal Abuela Recordó, sabía que sería doloroso revivir cada momento de aquellos 8 meses terribles. Pero también sabía que había personas por toda América Latina viviendo situaciones similares, mujeres de mi edad, siendo maltratadas por sus propios hijos, creyendo que no tenían alternativas más allá de soportar en silencio. Si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a reconocer que merece respeto y tiene opciones, entonces, cada lágrima derramada al contar estos recuerdos habrá valido completamente la pena. La primera lección que aprendí durante esta pesadilla familiar es que los abusadores no nacen siendo monstruos, se convierten gradualmente en depredadores que estudian cuidadosamente a sus víctimas antes de atacar. Orlando no despertó un día decidiendo maltratarme, sino que fue escalando sus agresiones lentamente, probando mis límites, midiendo mi resistencia, construyendo un patrón de dominación que pensó que podría mantener indefinidamente. Comenzó con críticas aparentemente menores sobre mi cocina, comentarios despectivos sobre mi limpieza, sugerencias condescendientes sobre mi apariencia. Cada ataque verbal era seguido por periodos de comportamiento normal que me hacían cuestionar si realmente había sido tan grave como recordaba. Esta técnica se llama ciclo de abuso
donde el agresor alterna entre violencia y aparente arrepentimiento para mantener a la víctima confundida y esperanzada de que las cosas mejoren naturalmente. Pero las cosas nunca mejoran por sí solas con los abusadores. Empeoran sistemáticamente hasta que la víctima está completamente quebrada o encuentra fuerzas para defenderse efectivamente. Orlando escaló desde críticas verbales hasta insultos directos, desde insultos hasta humillaciones públicas, desde humillaciones hasta robos sistemáticos, desde robos hasta amenazas de violencia física. Si yo no hubiera tomado medidas decisivas, esa escalada habría continuado hasta consecuencias potencialmente fatales. Por favor, si están viendo este relato desde cualquier parte de América Latina, suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque tenemos muchas más historias de superación que compartir. Necesitamos crear una comunidad de apoyo donde personas que enfrentan situaciones similares puedan encontrar inspiración, recursos prácticos y la certeza de que no están solas en sus batallas contra el abuso familiar. La segunda lección fundamental fue comprender que amor genuino incluye límites firmes y respeto mutuo. Durante meses utilicé mi rol maternal como justificación para aceptar comportamientos completamente inaceptables. Es mi hijo, me repetía constantemente, como si ese vínculo biológico me obligara a tolerar cualquier maltrato sin importar qué tan destructivo fuera para mi bienestar físico y emocional. Pero amor verdadero no significa aceptar todo. Amor verdadero significa establecer estándares de comportamiento que protejan la dignidad de todas las personas involucradas. Cuando permitimos que alguien nos maltrate sin consecuencias, no estamos demostrando amor superior, sino facilitando que esa persona se convierta en alguien peor de lo que era originalmente. Orlando se aprovechó de mi tolerancia maternal para justificar escalaciones progresivamente más severas de abuso psicológico y económico. Cada vez que yo aceptaba una humillación sin reaccionar, él interpretaba esa pasividad como permiso tácito para intensificar sus ataques. Mi paciencia maternal se había convertido en complicidad involuntaria con sus crímenes. Déjenme sus comentarios contando si alguna vez han vivido situaciones donde confundieron amor con tolerancia al abuso. Es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas porque rompe el aislamiento que los abusadores necesitan para mantener control sobre sus víctimas. Cuando compartimos nuestras experiencias, creamos redes de apoyo que pueden salvar vidas. La tercera lección fue sobre la importancia crítica de documentar evidencias cuando enfrentamos situaciones de abuso. Durante semanas consideré buscar ayuda profesional, pero temía que nadie me creyera o que pensaran que estaba exagerando conflictos familiares normales. Los abusadores son frecuentemente muy hábiles manipulando percepciones externas, mostrándose como personas encantadoras en público, mientras reservan su crueldad para víctimas privadas. La decisión de comprar ese pequeño grabador digital cambió completamente mi capacidad de probar lo que estaba viviendo. Las grabaciones transformaron mi palabra personal en evidencia objetiva e irrefutable que ningún abogado o juez podría ignorar o minimizar. Orlando no podía negar haber dicho palabras que estaban claramente preservadas en dispositivos electrónicos. Esas grabaciones también me ayudaron a procesar emocionalmente la realidad de mi situación. Escuchar nuestras interacciones desde la perspectiva de un observador externo me permitió reconocer patrones de manipulación que había estado normalizando gradualmente. Pude escuchar objetivamente cómo Orlando me hablaba versus cómo yo le respondía y finalmente comprender que no era una madre exigente imaginando problemas, sino una víctima documentando crímenes reales. Curtan este video si les está sirviendo de algo, porque el algoritmo de YouTube necesita ver que este contenido es valioso para llevarlo a más personas que necesitan escuchar estos testimonios. Cada like ayuda a que nuestro mensaje de dignidad y resistencia llegue a hogares donde alguien más está sufriendo en silencio. La cuarta lección fue descubrir que había subestimado completamente mis propios recursos y capacidades. Durante meses, Orlando me convenció de que era una anciana vulnerable dependiente de su benevolencia para sobrevivir. Acepté su narrativa de que yo era una carga económica que él soportaba por obligación filial, cuando la realidad era exactamente opuesta.
Revelar mi verdadera situación financiera durante la confrontación final fue devastador para Orlando porque destruyó completamente los fundamentos de su estrategia manipulativa. Durante décadas había elegido vivir modestamente para enseñarle valores de humildad y trabajo duro, pero él interpretó esa simplicidad como evidencia de pobreza y vulnerabilidad. Cuando descubrió que había estado tratando de robar a una de las mujeres más ricas del barrio, su mundo psicológico colapsó instantáneamente. Toda su arrogancia estaba basada en la creencia de que era superior a mí intelectual y económicamente. Aprender que yo tenía recursos que él ni siquiera podía imaginar lo dejó completamente destruido emocionalmente. Esta revelación me enseñó que nunca debemos revelar todas nuestras cartas inmediatamente en relaciones personales. Mantener cierta privacidad sobre nuestras capacidades reales nos permite observar el carácter genuino de las personas cuando creen que estamos en posiciones vulnerables. Miren los otros videos aquí en el canal Abuela. Recordó donde compartimos más historias de mujeres que encontraron fuerzas para superar situaciones imposibles. Tenemos testimonios de todo tipo. Abuelos que recuperaron propiedades robadas por familiares. Abuelas que escaparon de matrimonios violentos después de décadas. Personas mayores que descubrieron talentos artísticos que cambiaron sus vidas completamente. La quinta lección fue sobre el poder transformador de buscar ayuda profesional cuando enfrentamos situaciones que superan nuestras capacidades individuales. Durante meses traté de resolver todo sola, creyendo que los problemas familiares debían manejarse internamente sin intervención externa. Esa mentalidad casi me destruye completamente. Cuando finalmente contacté al doctor Montemayor, al coronel Villareal y a mi sobrina investigadora, descubrí que tenía acceso a recursos legales y protecciones que desconocía totalmente. Tenía derechos que podían ser defendidos por profesionales experimentados, opciones que podían librarme de la situación abusiva sin requerir que enfrentara sola a un criminal. Muchas personas de nuestra edad tienen miedo de abogados, policías y procesos judiciales porque parecen complicados o costosos. Pero la verdad es que existen recursos públicos y privados diseñados específicamente para proteger a personas mayores contra abuso familiar. Nadie debe enfrentar estas situaciones completamente solo. El apoyo profesional también me proporcionó validación emocional que necesitaba desesperadamente. Durante meses, Orlando me había convencido de que yo estaba exagerando problemas normales o imaginando maltrato donde solo existían desacuerdos familiares. Los profesionales confirmaron inmediatamente que era víctima de múltiples crímenes graves que merecían intervención legal seria. Comenten aquí abajo contando sus propias experiencias con abuso familiar o situaciones donde necesitaron buscar ayuda profesional. Sus historias pueden inspirar a otras personas que están luchando actualmente con decisiones similares sobre si buscar apoyo externo o continuar sufriendo en silencio. La sexta lección fue comprender que perdonar no significa olvidar ni permitir que los abusadores regresen a nuestras vidas sin consecuencias reales. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Orlando, si existe posibilidad de reconciliación futura, si extraño tener a mi hijo viviendo conmigo. La respuesta es compleja, porque perdón significa diferentes cosas para diferentes personas. He liberado la mayor parte de mi ira hacia Orlando, porque mantener resentimiento solo me lastima a mí, no a él. Pero perdonar no significa confiar nuevamente o permitir que regrese a posiciones donde pueda continuar lastimándome. Orlando demostró durante meses quién era realmente cuando tuvo oportunidad de aprovecharse de alguien que consideraba vulnerable. Esas revelaciones sobre su carácter no pueden ignorarse simplemente porque ahora expresa arrepentimiento. Si realmente ha cambiado, necesitará demostrarlo a través de acciones consistentes durante años, no palabras bonitas dichas en momentos de desesperación. La reconciliación genuina requiere que el abusador reconozca completamente la gravedad de sus acciones, acepte responsabilidad total sin justificaciones, haga reparaciones concretas por los daños causados y demuestre cambios comportamentales sostenidos durante periodos prolongados. Orlando no ha cumplido ninguno de esos requisitos. Denle su apoyo a los videos con el gracias que aparece aquí en el canal. Es una forma de donación
que nos permite continuar trayendo este tipo de contenido importante todos los días. Hacer estos videos requiere mucho trabajo, investigación, edición, tiempo personal para revivir experiencias dolorosas, equipos técnicos para grabar con buena calidad. Cuando contribuyen con el gracias, están invirtiendo en una red de apoyo e información que puede literalmente salvar vidas. Están ayudando a crear contenido que llega a personas aisladas que necesitan saber que tienen opciones, que merecen respeto, que pueden encontrar fuerzas para cambiar situaciones destructivas. Cada contribución, sin importar el monto, hace diferencia real en nuestra capacidad de mantener este trabajo. Con esas donaciones podemos mejorar equipos de grabación, dedicar más tiempo a investigar recursos útiles para nuestra audiencia, traer testimonios de más personas que han superado desafíos similares. La séptima lección fue sobre reconstrucción e identidad después de escapar de relaciones abusivas. Cuando Orlando finalmente se marchó de mi casa, tuve que reaprender quién era Rosalía Fernández sin la presión constante de sus ataques verbales y manipulación psicológica. Durante meses había estado reaccionando a sus abusos en lugar de vivir auténticamente según mis propios valores y preferencias. Redescubrir mi personalidad real fue un proceso sorprendentemente liberador. Volví a cocinar por placer en lugar de obligación temerosa. Volví a decorar mi casa según mis gustos personales en lugar de intentar evitar críticas. Volví a socializar con amigas sin preocuparme por cómo Orlando interpretaría esas conversaciones. Cuando Isabela vino a vivir conmigo, nuestra casa se llenó nuevamente de alegría genuina, conversaciones interesantes, proyectos creativos, planes futuros emocionantes. Mi nieta me recordó que todavía tenía mucho amor para dar y recibir, muchas experiencias positivas que vivir, muchas contribuciones valiosas que hacer a mi comunidad. Marcela también regresó gradualmente a nuestra familia, después de comprender que Orlando ya no representaba una amenaza para ninguna de nosotras. Habíamos sido víctimas del mismo abusador y juntas pudimos sanar heridas que pensábamos que jamás cicatrizarían completamente. Cuéntenme en los comentarios de dónde nos están viendo. ¿Son de Colombia, México, Argentina, Perú, Venezuela? Quiero saber que nuestro mensaje está cruzando fronteras y llegando a corazones en lugares que ni siquiera puedo imaginar. Sus comentarios me dan esperanza de que este trabajo está creando impacto real en vidas reales. La octava lección fue sobre la importancia de comunidad y sistemas de apoyo durante crisis familiares. Durante los peores momentos de mi abuso, me aislé de vecinos y amigas por vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba maltratando. Pensé que esa situación era reflejo de mis fallas como madre, algo que debía ocultarse por humillación personal. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, descubrí que las personas en mi entorno habían notado cambios en mi comportamiento y apariencia. Doña Amparo observó que estaba más delgada y triste. Don Ricardo notó que compraba menos comida de la habitual. La señora Patricia vio que salía menos frecuentemente para actividades sociales. Nuestra comunidad puede convertirse en red de protección, pero solo funciona si permitimos que las personas se acerquen a nosotras. El aislamiento facilita que los abusadores continúen sus crímenes sin interferencia externa o testigos que puedan confirmar que algo está mal. Ahora mantengo conexiones más fuertes con mis vecinos y participo activamente en grupos comunitarios donde puedo identificar otras personas que podrían estar enfrentando situaciones similares. A veces, solo tener a alguien que escuche sin juzgar puede marcar la diferencia entre continuar sufriendo y buscar ayuda profesional. Compartan este video con personas que conozcan que podrían beneficiarse de escuchar estas experiencias. No sabemos cuántas abuelas están siendo maltratadas por familiares que se aprovechan de su aparente vulnerabilidad. No sabemos cuántas personas mayores están aceptando situaciones abusivas porque creen que no tienen alternativas. La novena lección fue sobre legado y propósito durante nuestros años dorados. A los 67 años, después de décadas enfocadas en trabajar y criar familia, descubrí que tengo una misión importante: usar mi experiencia para ayudar a otras personas a reconocer y superar situaciones de abuso doméstico. No quiero que mi sufrimiento haya sido inútil. Quiero que sirva como ejemplo, inspiración y prueba de que nunca es demasiado tarde
para recuperar nuestra dignidad. Cada persona que escucha mi historia y se siente motivada a tomar acción en su propia vida, hace que todo este dolor haya tenido significado constructivo. Por eso insisto tanto en que comenten, compartan sus experiencias, hagan preguntas específicas. Este canal solo cumple su propósito si crea conexiones reales entre personas reales que enfrentan desafíos similares. Sus historias en los comentarios pueden ser exactamente lo que alguien más necesita leer para encontrar coraje. También me da propósito saber que mi historia está documentada para Isabela y futuras generaciones de mujeres en nuestra familia. Quiero que sepan que tuvieron una abuela que no se dejó quebrantar por adversidades, que luchó por su dignidad sin importar la edad que tuviera, que demostró que las personas mayores merecen respeto absoluto. La 10ª lección fue sobre esperanza y renovación sin importar cuántos años tengamos. En los momentos más oscuros de mi abuso, cuando pensé que pasaría el resto de mi vida siendo maltratada por mi propio hijo, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse completamente. Esa esperanza me sostuvo durante las noches más difíciles y me proporcionó fuerzas para tomar las decisiones valientes que eventualmente me liberaron. Ahora, viviendo en paz con Isabela, recibiendo visitas cariñosas de Marcela, manteniendo relaciones respetuosas con mi comunidad, puedo confirmar que valía la pena luchar por esta vida digna. La vida puede empezar nuevamente a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que nos lastima y sí a lo que nos hace florecer. Nuestras experiencias acumuladas, nuestra sabiduría ganada con esfuerzo, nuestras cicatrices que demuestran supervivencia, todo eso son recursos poderosos que podemos usar para crear capítulos finales hermosos en nuestras historias personales. Si llegaron hasta el final de este relato, significa que se preocupan por estos temas, que reconocen la importancia de hablar sobre asuntos que frecuentemente se barren bajo la alfombra. Por favor, suscríbanse al canal Abuela Recordó si no lo han hecho todavía. Activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos videos nuevos. Más importante aún, comenten abundantemente. Cuéntenme sus propias historias, hagan preguntas que les inquietan, compartan recursos que han encontrado útiles en sus comunidades. Este espacio es nuestro, de todos nosotros que creemos que nuestras voces merecen ser escuchadas y nuestras vidas merecen ser respetadas. Y por favor, si pueden, contribuyan con el gracias para ayudar a mantener este trabajo. Producir contenido de calidad requiere recursos reales, tiempo, equipos, investigación, energía emocional para revivir experiencias dolorosas. Su apoyo económico nos permite continuar trayendo estos testimonios importantes todos los días. Muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada dolorosa pero necesaria. Espero que mi historia les haya demostrado que todas tenemos más fuerza de la que imaginamos, más opciones de las que inicialmente vemos, más valor de lo que nuestros abusadores quieren que creamos. Hasta el próximo video y recuerden siempre, ustedes valen mucho más de lo que cualquier persona cruel les haya hecho creer.